wishing me to call you when you're turning me on. The way you tell me you want me down. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontréis principalmente DIYs. Antes de nada, quería pediros perdón por haber estado tanto tiempo ausente. El año pasado me propuse lanzar mi marca y dediqué todas las horas del día a ello. Ahora ya está, ya lo he lanzado y os he dejado el enlace en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Ahora que ya tengo más tiempo, he decidido volver a YouTube. YouTube para mí es como mi segunda casa, todo empezó aquí, así que sabía que a la que tuviera algo de tiempo volverían los vídeos. En el día de hoy vamos a hacer 3 bolsos con Granny Squares. En este vídeo os enseño a hacer los bolsos y en el siguiente a hacer los Granny Squares por si alguien no lo sabe hacer. Veréis que las 3 ideas son muy distintas entre sí para que todo el mundo encuentre un bolso a su estilo. Así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer bolso vamos a necesitar 3 Granny Squares de trapillo. Primero los doblaremos por la mitad y los uniremos con una costura invisible. Es muy fácil. Para hacerla pasaremos la hebra por las 2 cadenetas de cada esquina. Primero por una esquina y después por la otra. Ahora viene el truco. Cuando vayamos hacia el otro lado, nos meteremos por la cadeneta anterior, por donde antes salía el hilo, y saldremos por la siguiente. En el otro lado haremos exactamente lo mismo. Entraremos por la anterior y saldremos por la siguiente. Debemos seguir este paso hasta completar un pequeño tramo. Ahora tiraremos de los 2 extremos del hilo y mirad cómo desaparece la unión, queda completamente invisible. Ahora seguiremos hasta cerrar los 2 Granny Squares y repetiremos exactamente lo mismo con el tercero. Para hacer el asa buscaremos una esquina y tejeremos 2 puntos bajos a cada lado, en total 4. Subiremos con una cadeneta, giraremos la pieza y empezaremos a tejer puntos bajos hasta que la tira mida unos 45 centímetros. Cuando tenga el largo que nos guste, la coseremos a la esquina opuesta y la estructura ya estaría lista. El forro es opcional, pero para mí le da un toque muy chulo, así que os enseño cómo hacerlo. Para empezar, cortaremos 2 rectángulos de tela del tamaño del bolso más el margen de costura. Coseremos el bajo y los laterales, dejando unos 5 centímetros sin cerrar arriba para poder pasar el cordón. Coseremos las esquinas para darle profundidad, tal y como estáis viendo, y haremos el dobladillo superior. Ahora pasaremos el cordón con ayuda de un imperdible, entrando y saliendo por el mismo lado. Y repetiremos lo mismo en el otro. Metemos el forro adentro y primer bolso terminado. ¿Qué os parece este? Espero que os haya gustado, pero si no, no os preocupéis porque todavía quedan 2 más y son muy distintos. Vamos a complicarlo un poco. Para este segundo bolso vamos a usar 4 Granny Squares, uno más que en el bolso anterior. Empezaremos uniendo 2 Granny Squares con la costura invisible. Cuando lo tengamos, jugaremos con las puntadas para redondear la parte superior. Empezaremos con 3 puntos doble altos, 3 puntos altos, 3 medios puntos altos, 5 puntos bajos y repetiremos lo mismo en sentido contrario. Después haremos un punto bajo por todo el alrededor para darle estructura y que el bolso tenga más cuerpo. Cuando tengamos las 2 caras listas, tejeremos una tira de punto bajo de 8 puntos de ancho por el largo del bolso, en mi caso unos 50 centímetros. Ahora viene mi momento favorito, con la costura invisible uniremos la tira a los Granny Squares. ¿No sabéis la satisfacción que da tirar del hilo y ver cómo desaparece la costura? Uniremos la otra cara y ya tendremos la estructura montada. El forro de este bolso lo hice un poco diferente ya que uní 3 rectángulos entre sí y lo cosí junto al bolso a mano para que la puntada quedara invisible. Aún así, si lo queréis coser a máquina también lo podéis hacer sin problema. Para cerrar el bolso tejeremos una lengüeta a punto bajo en el centro del bolso
La mía mide 4 por 10 centímetros. En la lengüeta coseremos la parte hembra de un imán y en el bolso la parte macho. Para terminar haremos 2 lengüetas más a cada lado y les coseremos una anilla rectangular. En un lado coseremos la lengüeta fija y en el otro colocaremos la tira. Y este sería el segundo bolso. ¿Qué os parece? Para este tercer bolso volveremos a usar 4 granny squares, pero que esto no os confunda porque el diseño cambia completamente. Uniremos los cuadros, como no, con la puntada invisible, ya sabéis que me encanta. Cuando tengamos el cuerpo formado, tejeremos un rectángulo para hacer la base del bolso. El tamaño depende de vuestros granny squares, en mi caso lo hice de 4 por 25 centímetros. Y sí, uniremos la base con la costura invisible. Para darle más estructura, haremos una vuelta de punto medio alto por toda la parte superior y montaremos el forro de la misma forma que en el DIY anterior. Ahora viene mi parte favorita, este asa lo es todo. Empezaremos en el lateral haciendo punto cangrejo hasta llegar al lugar desde donde queremos que empiece el asa. El punto cangrejo es básicamente un punto bajo, pero tejido hacia atrás en lugar de hacia adelante. Pasamos el ganchillo por el punto de la vuelta anterior, cogemos hebra, la sacamos, volvemos a coger hebra y cerramos. Para el asa haremos puntos cadeneta hasta conseguir el largo que queramos. Cuando lo tengamos, uniremos el asa al otro lado con un punto bajo. Para la primera vuelta haremos un punto bajo en cada cadeneta. El punto lo tejeremos por la parte trasera de la cadeneta por ese pequeño relieve que tiene. La segunda y tercera vuelta las haremos a punto raso para dar más firmeza al asa. Haremos primero los puntos rasos por un lado del asa y después por el otro. Y bien, ya lo tenemos hecho. ¿Qué os parece este bolso? Si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro DIY favorito y qué vídeos os gustaría ver por aquí. Prometo que no pasará otro año hasta el siguiente vídeo. Es más, los grandes squares los tenéis la semana que viene y ya me pondré a grabar nuevos tutoriales dentro de nada. Así que eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!